Bueno, mis estimados, entonces con las muy buenas noches a ustedes, siendo las 7:05 Buenas en noches. punto, vamos a dar inicio a la sesión de hoy. Entonces solicitamos por favor las autorizaciones para proceder con la grabación. Por obvias razones de tener alguna dificultad o inconveniente alguno, por favor dárnoslo a conocer. Les solicitamos nuevamente las recomendaciones de siempre, ayudarnos con el ingreso a las personas que vayan solicitando el acceso a la sala. Y segundo, las personas que deseen hacer alguna intervención, duda, pregunta, inquietud, por favor, abrir los micrófonos y presentar eh, de manera adecuada, por supuesto, su intervención. No hay ninguna dificultad. Les comento antes de iniciar, tengo algunos mensajes de varios de los compañeros ahorita que estaba mirando, pero en razón aquí ya estamos en el desarrollo de la labor, pues no me es posible responder los mensajes vía WhatsApp. Generalmente lo hacemos con un poco de anticipación al inicio de las sesiones y obviamente una vez finalicemos, pues se responderán los que haya lugar a responder. Puesto que estamos concentrados y por supuesto ya en el ejercicio de la sesión en línea con ustedes. En ese orden de ideas, me voy a permitir compartir con ustedes la presentación para hoy. Debimos hacer un poquitico un cambio relacionado con eh, la evidencia que vamos a trabajar hoy. Vamos a adoptar una estrategia que ya habíamos trabajado en alguna sesión. Por lo tanto, vamos a hacer la fundamentación completa, la explicación, la resolución de dudas, preguntas, inquietudes, pero lo que nos interesa en esta parte de la temática de profundización es que quede claro para ustedes de qué se trata, en este caso, la línea de tiempo que hay que desarrollar, y les entregaremos un insumo mediante los medios de comunicación internos de bastante relevancia, el cual ustedes podrán ajustar, corregir, modificar o simplemente revisar, apropiar y colocar sus datos para ser remitido dentro de la evidencia. Cabe anotar que esta evidencia tiene una fecha de entrega bastante corta, hasta el día de mañana, pero la explicación o las razones de que vamos a tener como producto de esta sesión ya prácticamente la evidencia completamente resuelta. Entonces, en ese orden de ideas, trabajaremos aproximadamente una hora. La hora siguiente, cada uno de ustedes hará lo propio con la evidencia, tanto para revisarla, analizarla, complementarla, ajustarla si es de su interés, o simplemente diligenciar los datos que correspondan y subirla inmediatamente a la plataforma, ¿de acuerdo? Entonces, eso para que lo tengamos en cuenta. ¿Me confirman, por favor, si es visible la presentación? Sí, señor. Sí, es visible. Vale, perfecto. Entonces, como lo hemos indicado, pues aspiramos tener una sesión dividida en dos grandes bloques, el primero de la fundamentación y el segundo para que ustedes puedan dar lugar a finalizar la evidencia y se pueda cargar de una vez. Reiterarles, como ya es costumbre, en nuestros encuentros técnicos del día martes, estamos en desarrollo del tecnólogo en gestión integral del transporte en modalidad virtual para la ficha grupo 318-6166, ya en este primer mes de labores de la vigencia 2026. Estamos en desarrollo de nuestro proyecto formativo, simulación de escenarios para la gestión integral del transporte. Estamos conmigo desarrollando el componente técnico de la fase 3 de ejecución. En ese orden de ideas, cabe mencionar que ustedes vienen desarrollando también dentro de esta misma fase la competencia que hace referencia a investigación y del componente anterior están adelantando bilingüismo, que el día lunes habíamos citado una reunión a los instructores para que nos entreguen fechas y avances, de lo cual pues ya se generaron las actas correspondientes para los procesos administrativos y académicos a los que haya lugar. Comentarles que a la fecha están haciendo entrega de evidencias 28 personas dentro de lo normal. Sin embargo, como es de su conocimiento, la fase 2, sin el componente de bilingüismo, pues venían adelantándolo aproximadamente 31 aprendices. Eso para que ustedes lo tengan en cuenta. Ya está también en trámite los documentos de soporte para las deserciones, inhabilidades, sanciones y otras actuaciones administrativas a las que haya lugar de las personas que no han tenido un adecuado cumplimiento de las labores académicas dentro del proceso de formación. Para hoy, este primer punto de información general, introducción y bienvenida. En cuanto a las generalidades del reglamento del aprendiz, vamos a tocar unos dos o tres temas de mucha relevancia.
En el punto 3 haremos la fundamentación de la evidencia que corresponde para hoy, que es una gráfica de línea de tiempo. Específicamente es un repaso de evidencias que ya hemos hecho o construido anteriormente y que hace referencia al ciclo de pedido como una parte muy importante de lo que son canales de distribución. Posteriormente haremos la valoración de los aprendizajes. Eso se hará a través del formato dispuesto para tal fin y que les compartiremos internamente para que ustedes lo revisen, complementen, ajusten o lo validen. Y presentaremos unas conclusiones y un cierre de la sesión. Reiterarles o recordarles, todo este proceso está dentro de la plataforma LMS o Learning Management System que trabaja el SENA para estos procesos de formación en modalidad virtual, que para el caso es Ayuna. Entonces estamos en el desarrollo de la actividad de proyecto número 5. Ahí está el material de formación, en este caso dividido en dos grandes bloques. Nos corresponde a nosotros programación de las operaciones. Justo debajo de él pueden ustedes consultar la guía de aprendizaje, que es la que venimos desarrollando de manera muy adecuada y por supuesto en orden cronológico. Y dentro de esto ya entramos a este segundo bloque o actividades de aprendizaje 2, que tiene tres evidencias. La que trabajaremos hoy, que es una gráfica de línea de tiempo sobre ciclo de pedidos, y vendrán en las dos siguientes semanas un informe escrito que también fundamentaremos dentro de 8 días y un estudio de caso específicamente de cross-docking. Tal y como lo hemos anotado anteriormente y como ustedes pueden observar, estas son evidencias complementarias de todo el proceso de distribución, transporte y canales de distribución específicamente. Entonces, son evidencias de carácter complementario que nos pueden permitir profundizar muy bien en este importante tema de la actividad de proyecto o guía de aprendizaje número 5. Nuevamente reiterarles, dentro de la plataforma LMS Sayuna, una vez ustedes ingresan al componente, está el material de formación y dentro del material de formación, pues ustedes pueden ir a programación de la operación de transporte, donde encuentran 8 o 9 componentes muy importantes que les permiten a ustedes tener las bases suficientes para el desarrollo de la totalidad de las evidencias de esta guía de aprendizaje 5. Como ustedes pueden observar, pues al ingresar a los contenidos y al desarrollar los contenidos, encuentran todos estos numerales importantes. El tema de canales de distribución, que lo estamos trabajando, modelos de distribución, que también les servirá de base para esta evidencia. El tema de redes logística, que ya lo hemos abordado. La selección de rutas de transporte, que también desarrollamos evidencias sobre ellos. Los temas de selección de servicios de transporte, que se verán en las siguientes o se profundizarán mejor en las siguientes evidencias. Entrega y recibo de mercancías, que lo hemos trabajado, la calidad y la gestión en el desempeño de la operación, que es transversal a todo, y el ítem 8 de configuración de pedidos, que es clave para la evidencia de línea de tiempo que vamos a trabajar el día de hoy. Y finalmente se presenta una actividad didáctica que es importante que ustedes desarrollen dentro de la plataforma LMS. Eso en términos generales. Dando lugar al segundo punto y antes de continuar en cuanto a temas de reglamento del aprendiz, reiterarles nuevamente algunas consideraciones importantes. La primera, el tiempo de entrega de las evidencias. No se olviden que los cronogramas han sido socializados, están publicados y los tiempos de entrega deben cumplirse a cabalidad, salvo situaciones de fuerza mayor o situaciones debidamente informadas, justificadas y soportadas. Son tres cosas importantes: informar al instructor a tiempo, justificar dentro de los 2 días hábiles siguientes y por supuesto que hayan los soportes que validen o justifiquen el por qué no se entregó una evidencia, por qué no se asistió a una sesión sincrónica o a una sesión en línea. Entonces eso es muy importante, está consagrado dentro del reglamento. Muchas veces nos escriben, por ejemplo, ahorita acabo de recibir 2 mensajes, pero mire que no está en los tiempos que deben anotarse, puesto que ya estamos en el desarrollo de la sesión. Entonces la información debe ser previa, debe ser preliminar y ya obviamente después, en los 2 días hábiles siguientes, los soportes y justificaciones a los que haya lugar. También comentarles, dentro de los derechos del aprendiz, cuando tengamos alguna intermitencia o falla de la plataforma, pues se corren las fechas de entrega o se amplían las fechas de entrega sin trastocar de manera importante, salvo cuestiones ya que se salgan de las manos, el cronograma general, y de eso pues ustedes pudieron dar fe en la semana inmediatamente anterior. Las dos evidencias que estaban pendientes, las dos fueron ampliadas en 2 días, a pesar de que la intermitencia de la plataforma fue de un día. Como fue tarde-noche y entendemos pues por supuesto que son horarios de descanso, entonces se tuvo a bien
la particularidad de ampliarla a los 2 días para que no tengan ninguna dificultad. Sin embargo, pues las personas que ya entregaron incluso después de esos 2 días, sí, la valoración pues no puede ser igual a las personas que entregaron oportunamente, menos aún cuando no hay justificación y soporte. Otro tema importante que queríamos hablar en cuanto a reglamento es el manejo de tiempos. Entendemos de manera muy clara que todos tenemos ocupaciones, ustedes tienen sus ocupaciones, le dedican un tiempo muy importante a este proceso de formación, pero reiterarles y recordarles que el horario programado para la atención de la ficha es de 2 de la tarde a 8 de la noche. Por lo tanto, estamos muy pendientes de esos horarios, excepto el día lunes, que, tal y como lo dice la plataforma, atendemos por vía sincrónica de 8 a 9 de la mañana, incluso de 8 a 10 de la mañana, cuando ustedes presentan dudas, preguntas, inquietudes a través del grupo de WhatsApp o de la misma plataforma. Pero de lo contrario, el horario de atención de la ficha es de 2 de la tarde a 8 de la noche, porque también tenemos otras obligaciones que atender. Se nos está volviendo bastante recurrente, por ejemplo, recibir mensajes, llamadas o WhatsApp entre las 12 del día y las 2 de la tarde, pues se nos dificulta mucho responder a esas horas. Entonces, si queremos insistir nuevamente en eso, son horarios que desde el primer día de inducción están en la plataforma y que es deber también recordarles o insistirles en eso. Y también se nos está volviendo muy recurrente recibir mensajes después de las 9:30, 10, 11 de la noche. Incluso esta semana he recibido mensajes a la 1 de la mañana, 1:50 de la mañana, pues que en el término de lo que debería ser, pues no está muy bien que digamos. Entonces sí insistirles y solicitarles el favor de que seamos como muy, muy, muy precavidos y muy juiciosos en los horarios de atención de los procesos de formación. Yo generalmente en las mañanas, en la noche, en la tarde les respondo, nunca dejo de responder, pero sí es importante que nos vayamos disciplinando todos en estas cosas pues que son del deber ser. Insistimos, conocemos de las labores, las ocupaciones de todos, pero de igual manera solicitamos también de ustedes la comprensión, puesto que tenemos otras actividades que cumplir o atender dentro de la institución y por supuesto también dentro del quehacer. Entonces eso es muy importante para que ustedes lo tengan en cuenta. De hecho, el fin de semana o tal vez la semana anterior leía, yo subí la evidencia anoche y el profesor no la ha calificado. Obviamente no se calificó, primero porque se subió muy tarde y segundo porque en la siguiente mañana teníamos otro proceso de formación y tercero porque tenemos 2 días hábiles para retroalimentar, 3 días hábiles para calificar. Entonces, sí pedirles un poquitico como de recordar esos puntos que resultan de especial interés para todos, ¿de acuerdo? Para todos, para todos. Eso en cuanto a la información general, temas de reglamento, de repasar esas cositas. Hay que estar muy pendientes, por favor, en sus correos electrónicos sobre el tema y el proceso de apoyos de sostenimiento, pues ya no depende directamente de sus instructores, sino de los profesionales encargados del área. Y entiendo que ya empezaron la revisión, validación de absolutamente toda la documentación para la priorización a las que haya lugar. No se olviden recordarles que todas las noticias y novedades sobre ese proceso en el blog del centro de formación se harán las publicaciones del caso desde la oficina correspondiente para que ustedes lo tengan en cuenta. Hasta ahí dudas, preguntas, inquietudes, por favor, algo que resolver, los escuchamos. Señor instructor, disculpe, de pronto que suene un poquito repetitivo, ¿me podría repetir los horarios de atención para tenerlo de pronto en la descripción del grupo en caso de que alguien se le olvide, pues que lo tenga como para recordar? Perfecto, sí señora. Como les hemos indicado, pues están dentro de la plataforma, ustedes ingresan a los perfiles de los instructores, ahí están los horarios de atención de cada uno y en particular de la ficha, el horario es de lunes a viernes de 2 de la tarde a 8 de la noche, ¿de acuerdo? Ese es el horario normal. Y los días lunes tenemos un espacio desde la misma inducción que se llama encuentro sincrónico, que trabajamos más o menos de 8 a 10 de la mañana. Entonces, todos los días lunes los instructores estamos pendientes en el MS a los mensajes que ustedes nos dejen en el MS Sayuna y también a través de los grupos de WhatsApp. Entonces, en ese horario de día lunes de la mañana es prácticamente obligatorio que los instructores respondamos a las inquietudes, dudas, preguntas que ustedes tengan, incluso de cada competencia dentro de esos canales. Como vuelvo y repito, ustedes lo pueden mirar en el MS, ahí y en la parte inferior dice encuentro sincrónico y les da el horario y todo.
Y incluso hay instrucciones, dice, la pregunta por favor diríjala de manera muy específica al instructor que desea la respuesta. Entonces, supongamos que es de la competencia de transporte. Entonces, señor instructor de la competencia de transporte, Mauricio Mora, por favor, tengo la siguiente duda. Se deja la duda y eso debe responderse en ese horario específico. Y aplica lo mismo para WhatsApp, ¿de acuerdo? Sin embargo, como ustedes han podido observar, el tema de WhatsApp conmigo particularmente ha sido muy flexible. Yo trato de responderles a la mayor brevedad posible, excepto los días domingo, porque tengo una cría pequeñita a la que debo dedicarle tiempo y es mi único día de descanso. Entonces los domingos generalmente no respondo, pero los días lunes sí a primera hora les estamos respondiendo cualquier situación que haya quedado por ahí pendiente. Entonces reiteramos, de lunes a viernes, de 2 de la tarde a 8 de la noche es el horario de la ficha. O sea, así está creada la ficha para el proceso de formación. Sin embargo, pues la atención se hará eh, en cuanto sea posible. El tema de lo de la noche sí es un poco complejo. Después de las 9, 9:30 de la noche, pues ya es difícil responderles a veces por alguna situación y todo, pero procuramos hacerlo. Aparte de eso, no tenemos mayores dificultades. Lo otro sí ya es un tema un poco diferente, como les comentaba, los mensajes de esta semana, 11 de la noche, 12 de la noche, 1 de la mañana, es muy complicado. Entonces, para que por favor lo tengan en cuenta. Eso básicamente con los horarios. Tengan en cuenta también, por favor, que cada uno de los instructores puede disponer de un horario de atención especial, ¿de acuerdo? Hay instructores que lo hacemos. Entonces decimos, no, mire, cualquier duda o pregunta, tal día a tal hora. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta porque cada uno de los instructores va manejando sus horarios de acuerdo a la carga académica y de acuerdo a las fichas que le hayan sido asignadas. Entonces nosotros tenemos que tener unos tiempos para cada uno de los programas y es eso lo que a veces nos genera alguna dificultad porque se nos cruzan horarios, ¿de acuerdo? Acá conmigo, como les digo, es tiempo más que suficiente. Por eso creo que ustedes se han dado cuenta cuando me escriben a mediodía, yo después de las 2 de la tarde les empiezo a responder a todos precisamente para tratar de estar dentro del horario de la ficha. Y en la mañana, cuando no tengo muchas labores adicionales, sí procuro responderles sin mayores novedades. ¿Alguna otra duda, pregunta o inquietud, muchachos, porfa? Sí, señor instructor, discúlpeme. Su merced decía que íbamos a mirar una actividad didáctica. ¿Se refiere al cuestionario que se abre el 5 de marzo? No, Al señora. de los costos, ¿no? Es No, que en la señora. plataforma parece que se abre un cuestionario el 5. Sí, correcto. Ese cuestionario es un examen o como se denomina normalmente una prueba tipo examen, ¿de acuerdo? Para esa evidencia del 5, que se abre el 5, tenemos previsto desarrollar dicha evidencia en el siguiente encuentro, es decir, el día martes 10. Hay que tener en cuenta, permítame en un minuto, reviso en detalle cómo está el asunto, porque vamos a mirar exactamente de qué es ese cuestionario. Regáleme un minutico, ya mismo les confirmo. Voy a abrir aquí esta guía. Lo primero que hay que hacer es definir el código de la competencia de ese cuestionario para saber a qué competencia corresponde, ¿de acuerdo? Ya les digo por qué. Regálenme un minuto, estoy precisamente en la revisión. Bien, si ustedes observan el código de ese cuestionario que tiene una alerta de abrirse el 5, eh, una de dos, o es de la competencia de derechos fundamentales que ya les informé hace 8 días, se corre un poco, muy seguramente para el mes de mayo o junio. Por lo tanto, la apertura de ese cuestionario debe quedar en stand-by. Obviamente, al no tener el instructor asignado todavía, no se pueden modificar las fechas, pero ténganlo en cuenta. Si es de la competencia de derechos fundamentales, pues no habría o no tendríamos que desarrollarlo. De hecho, encontramos en la revisión que hicimos el lunes algo muy similar. Hay aprendices que han hecho evidencias de algunas competencias que ni siquiera han iniciado. Entonces, ese es un tema complicado porque lo que pasó es que al hacerlas, y si no estaban de acuerdo a lo que pide la guía de aprendizaje o a lo que socializa el instructor, pues muy seguramente serán no aprobatorias o
perderán uno de los intentos que tienen para desarrollarlos. Entonces es mejor ir tal como nosotros como instructores les vamos orientando. Y la otra, existe la posibilidad que ese cuestionario sea de alguna competencia básica o transversal que puede ser de bilingüismo. ¿Cómo hacen para saber ustedes a qué corresponde? Es sencillo, ustedes tienen la estructura curricular desde el mismo momento de la inducción. De lo contrario, si no la tienen, si la perdieron de vista, ingresan a la plataforma LMS Sayuna, simplemente ingresan a la parte de información general y ahí dice diseño o estructura curricular, la descargan y ahí está cada una de las competencias con su correspondiente codificación. Entonces pueden saber a qué competencia se refiere. Entonces, definamos el código de la competencia, por favor, para salir de dudas de una vez. Me dicen, por favor, el código, los escucho. Ya se lo digo, señor instructor, es que la estaba buscando. Perfecto. Eh, Ustedes pueden señor, mirar aquí en pantalla, les estoy presentando precisamente la estructura curricular que está en la plataforma y esa es la hoja de ruta que nosotros debemos seguir, las horas y todo. Mire, que a veces les preguntan cuántas horas son su etapa lectiva, cuánta es la sí, señor. productiva y ahí Es está de la guía de toda la aprendizaje. información. Dice guía de aprendizaje número 6, Sí, número 210303-025, actividad de aprendizaje 1, ojo, ¿no? EV01. Sí, señor. Ojo, ojo. Mucho cuidado con eso. Ahí hay dos cosas importantes. La primera, ustedes mismos lo acaban de decir, guía de aprendizaje 6. Y tal y como lo acabamos de socializar ahorita, estamos en el desarrollo del Sí, componente señor. técnico de la guía de aprendizaje número 5. Y de la guía de Sí, señor. aprendizaje número 5, como ustedes lo pueden observar, y lo mostrábamos hace poquito en las diapositivas, me regreso, de hecho, de la guía de aprendizaje número 5 estamos en la actividad de proyecto o actividad de aprendizaje 2. Arrancamos con línea de tiempo, luego sigue un informe escrito y después sigue un estudio de caso. Solamente después de terminar esto, daremos paso al componente técnico de la guía de aprendizaje número 6. Por lo tanto, ese cuestionario muy seguramente tengamos que desarrollarlo hacia la última semana de marzo o primera de abril. ¿De acuerdo? Es cierto que el cuestionario puede abrirse de manera anticipada, por si alguien desea hacerlo o agotar alguno de los dos intentos que se tiene o conocerlo, lo puede hacer. Aunque no se olvide que de abrir el cuestionario él ya queda como un intento efectuado, ¿no? Téngalo por favor muy en cuenta. Pero ya con la codificación de la competencia del documento, me dicen que es la 210-30-30-25, ¿de acuerdo? Eso quiere decir que es de la competencia de calcular costos de operación de acuerdo con métodos. Aquí ustedes lo pueden mirar. Mire, siempre ustedes buscan las competencias aquí y aquí está el código. Aquí está la totalidad de competencias que ustedes van a cursar. ¿De acuerdo? Todas, todas, todas sin excepción. Y esa es la forma más fácil de ubicarse de qué tipo de competencia es y de qué guía de aprendizaje es. Me adelanto de una vez. Este cuestionario lo vamos a trabajar en una sesión como esta, la vamos a trabajar entre todos. Vamos a hacer la fundamentación como ya es costumbre, pero en la misma sesión cada uno de ustedes abrirá el cuestionario y entre todos vamos a ir definiendo las posibles respuestas para que cada uno lo vaya diligenciando y al finalizar la sesión usted ya tenga su valoración o calificación. Hay que tener en cuenta que estos cuestionarios tienen calificación automática, salvo que tengan preguntas abiertas, es decir, donde ustedes deban escribir la respuesta. De lo contrario, usted termina el cuestionario y automáticamente le arroja la valoración o calificación, igual que todas las competencias y todas las evidencias, se aprueba con el 70% de aprobación, ¿de acuerdo? O de acierto, perdón. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, señor. Vale, no se olviden por favor esta estructura curricular, de hecho, tarea para todos. Descargar la estructura curricular, por favor, si no la tiene, descárguela, aunque estoy seguro en inducción se la hicimos descargar porque ustedes hicieron un ejercicio de esto o una evidencia. Y ahorita que ya llevamos un año de formación y que ya les falta un año para salir de su etapa productiva y muy poquito para finalizar el proceso, ¿por qué razón hay que descargar este documento? Porque cuando usted termine la etapa lectiva, es decir, hacia el 10 de diciembre de este año, ya no le va a dejar entrar a la plataforma y ya no va a poder descargar este documento.
¿Por qué este documento es importante? Tres razones. La primera, porque es la hoja de ruta del proceso de formación. Segundo, porque le permite aclarar dudas como la que usted tiene o ve. Tercero, porque aquí hay un dato fundamental, dice que esta fecha, este programa, es decir, Gestión Integral de Transporte, está vigente desde el 20 de enero de 2021. Y no se olviden que estos programas tienen registro calificado, el registro calificado dura 7 años. Por lo tanto, este programa, este registro calificado está vigente hasta el 2028. Eso le da certeza y tranquilidad a usted de que se va a graduar con un programa con registro calificado, es decir, que está avalado por el Ministerio de Educación Nacional. Y lo más importante, cuando usted vaya a terminar su proceso, vaya a hacer cadena de formación, vaya a terminar su universidad, vaya a estudiar una ingeniería logística, una ingeniería de transporte, comercio internacional, mercadeo, economía, lo que quiera estudiar que se puede homologar con este programa, a usted, aparte de sus calificaciones de Sofía Plus y de sus certificaciones de Sofía Plus, le van a pedir este documento para posible homologación o reconocimiento. Es decir, hay universidades que tienen convenio con el SENA que le dicen, listo, usted es aprendiz del SENA del tecnólogo en gestión integral de transporte, para administración de empresas o ingeniería industrial le podemos homologar 6 semestres, o 5, o 4, o 7, depende de la universidad. Pero para ello entréguenos sus calificaciones y entréguenos la malla o estructura curricular o el programa de formación. Pues ese programa de formación es esta estructura curricular. ¿De acuerdo? Entonces, sí les sugiero que la descarguen, que la tengan a la mano, porque ese es un documento que les va a servir. Si ustedes a futuro van a homologar y no descargaron la estructura, ya no la van a poder conseguir. No la van a poder conseguir, así soliciten toda la entidad, precisamente porque estuvo disponible en su proceso de formación y fue la hoja de ruta para lo que estamos haciendo en cada uno de las secciones de formación. Entonces, para que lo tengan en cuenta, ustedes la van a encontrar ahí, repito, ingresan a la plataforma, información general, y ahí ustedes encuentran diseño curricular, y ese es el documento que hay que descargar. Este es igual para todos los programas, sean presenciales, virtuales o a distancia. Todo lo que sea tecnólogo en gestión integral de transporte en Colombia, esta es la estructura curricular oficial y en vigencia. Ténganlo en cuenta. ¿Me dejo entender? ¿Soy claro, por favor? Es muy importante este tema. Sí, señor. Vale, perfecto. Bien, volvemos entonces a nuestro punto de referencia. Me confirman si es visible la presentación, porque... Sí, señor. Perfecto. Bien, vamos entonces con la fundamentación de la temática. Vamos a trabajar la evidencia, como ustedes pueden observar, GA5, es decir, guía de aprendizaje número 5, de la competencia 2, 10, 10, 10, 66, ¿de acuerdo? Es la actividad de aprendizaje 2, la evidencia 1. Se llama gráfica línea de tiempo, ciclo de pedido. ¿Qué dice la guía de aprendizaje? La guía de aprendizaje dice que vamos a hacer una línea de tiempo y define que una línea de tiempo no es otra cosa que una forma gráfica de mostrar una lista de eventos o sucesos o acontecimientos, pero en orden cronológico, es decir, qué va primero, qué va segundo, qué va tercero, qué va posterior, qué va de último. Tiene que tener una secuencia lógica, ¿de acuerdo? Y tiene que estar organizada. Debe ser muy precisa y debe tener indicaciones de cuál es el paso a seguir. Puede hacerse verticalmente, horizontalmente, en círculo o en cualquier tipo de figura, siempre y cuando tenga un orden lógico y cronológico. ¿Qué nos dice la guía de aprendizaje? Que algunas líneas de tiempo funcionan en una escala, es decir, van haciendo un camino, mientras que otras simplemente muestran sucesos en secuencia, es decir, puede ser incluso en texto. Primero tal cosa, segundo tal cosa, tercero tal cosa, cuarto tal cosa. Eso es una línea de tiempo a grandes rasgos. Usted lo que va a presentar es cualquiera de esas modalidades, horizontal, vertical, circular, enlistado, pero debe estar cronológicamente organizada y debe tener un orden de seguimiento. Eso es lo que le pide. ¿Sobre qué? Sobre ciclo de pedido. ¿Qué buscamos con esta línea de tiempo? Básicamente comunicar información relacionada con los tiempos que se necesitan para que una orden de pedido o una orden de un cliente vaya desde el primer momento hasta que sea entregado ese pedido. Eso es lo que usted va a dividir. Entonces eso podría resumirse, por ejemplo, en 3 categorías de manera muy rápida. Entonces simplemente solicitud de pedido,
consolidación del pedido y entrega del pedido. Y usted tendría una línea de tiempo muy genérica, muy general, muy a grosso modo, pero es una línea de tiempo. Pero obviamente queremos llegar un poquitico más allá. ¿Por qué razón? Porque lo que buscamos con esta línea de tiempo es que permita ver cuándo ocurren ciertos puntos que son de alto interés. Segundo, que nos permita definir algunos eventos. Tercero, que nos permita evaluar intervalos, es decir, cuánto tiempo puede demorarse de un punto al otro. O por lo menos tener la percepción de qué tan complejo o qué tan fácil es hacer, en este caso, un ciclo de pedido. ¿Por qué se hace eso? Para facilitar más que todo eh, que podamos definir el paso a paso que tiene, en este caso, el trámite de un pedido desde que el cliente lo solicita hasta que le es entregado en su totalidad. ¿De acuerdo? Eso es lo que busca. Y normalmente eso se mide en una línea de tiempo o en un periodo de tiempo definido. ¿Qué nos pide la guía de aprendizaje? Que primero cada uno de los aprendices analiza y comprenda la temática relacionada con el ciclo de pedido. ¿Dónde está puntualmente eso? Ya lo vimos, estaba en el ítem 1, en el ítem 2, en el ítem 8 y en el ítem 5, básicamente, de todo lo que es el material de formación. Pero como tal, el ciclo de pedido está en el numeral 5, específicamente en el subítem 5.1, que habla sobre ciclos de pedido. Específicamente habla sobre ciclos de pedido. ¿Qué le pide? Que usted apropie esa información y que después de apropiarla, revisarla, leerla, analizarla, complementarla, consultarla, investigarla y lo que usted crea necesario, muestre el orden cronográfico de todas las actividades que involucran un ciclo de pedido, desde que se recibe ese pedido hasta que se le entrega el producto al cliente, usuario o destinatario final. Entonces hay que hacer ese paso a paso. De una vez me adelanto, realmente son 8 punticos los que hay que tener en cuenta. La guía de aprendizaje nos dice que lo que usted debe entregar es una línea de tiempo de ciclo de pedido, pero ojo ahí, le dice que no puede ser en gráfico, que usted debe entregar en Excel o alguna aplicación similar. Por lo tanto, ya nos empieza a condicionar. Sin embargo, no tengo ninguna dificultad si usted desea hacerlo en Canva, en PowerPoint, en un editor de texto, en un procesador de textos o en una hoja de cálculo. No tengo ninguna dificultad. La recomendación que le hacemos es trabajarlo en Excel, ¿de acuerdo? ¿Dónde usted va a enviar este documento? Pues en el espacio que dice gráfica línea de tiempo, ciclo de pedido, la guía de aprendizaje 5 de la competencia 2.10.10.10.66, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. Usted ahí va a cargar su documento. Que insisto, por lo que hemos hablado anteriormente del apoyo que se les va a brindar con una herramienta de base, pues háganlo o déjenlo en Excel, que les resulta menos complicado de presentar. Ahora sí, hagamos la fundamentación de la temática. Entonces ya sabemos lo que tenemos que hacer, ya sabemos qué es una línea de tiempo, ya sabemos qué nos pide la línea de tiempo, ya nos adelantamos y sabemos que son 8 pasos los que hay que cubrir para esa línea de tiempo, para que nos quede completa esa línea de tiempo, porque a grosso modo con 3 pasos podríamos darle lugar a complementar la actividad, pero nos quedaría muy genérica. Entonces 8 pasos son los suficientes. ¿Qué es un ciclo de pedido? Lo que se conoce como order to cash en inglés, que básicamente no es otra cosa que el alistamiento de un pedido o cómo se genera o se gestiona un pedido de un cliente. ¿Por qué es importante el ciclo de pedido? Primero, porque nos permite optimizar la logística, es decir, nos permite definir tiempos, costos y maneras de hacer un pedido. Y segundo, porque busca garantizar la satisfacción de los clientes, en este caso quien nos hace el pedido, sea un usuario o consumidor final o un intermediario, porque puede darse el caso de que el pedido no vaya al cliente final, sino vaya a un eslabón anterior en la cadena de distribución y en la cadena logística, para que por favor lo tengamos en cuenta. Entonces, el ciclo de pedido abarca desde el primer contacto comercial, por ejemplo, una llamada telefónica, un correo electrónico, donde le dice, mire, lo que pasa es que necesito que usted me envíe 1000 unidades de X producto. Desde ahí empieza, desde ese contacto comercial empieza. Y finaliza cuando el producto llega a las manos de quien lo solicitó, en este caso sea comprador, usuario o consumidor final o intermedio, no importa. Entonces, todo eso es lo que hay que graficar en esta línea de tiempo que se está pidiendo. Tal y como lo advertíamos anteriormente, generalmente para que nos quede bien construido, esta línea de tiempo tiene 8 ítems de alta relevancia. El primero se llama transmisión y recepción.
es decir, el inicio del pedido. Entonces, ¿por qué transmisión y recepción? Transmisión porque es la comunicación entre la persona que nos hace el pedido y nuestra empresa u organización. Y segundo, la recepción, es decir, recibir el mensaje y que nos quede claro. Sí, señor, ¿cuántas unidades necesita? Necesito 1000 unidades de X producto con tal característica. Entonces, hago la recepción y digo, son 1000 unidades de X producto con estas y estas y estas características empacado de tal manera. Entonces, la comunicación y la recepción del pedido son fundamentales y son parte del momento uno. ¿Por qué razón? Porque tiene que dar total claridad y certeza de qué es lo que nos está pidiendo el cliente y también total claridad y certeza de si le podemos cumplir o no al cliente. En otras palabras, si tenemos el producto, si tenemos el stock y si tenemos las condiciones que el cliente quiere para su pedido. No puede pasar que le digamos, usted desea 1000 unidades, pero es que solamente tengo 700, voy a ver cómo le cuadro las 300 adicionales. No, eso no puede pasar. Tiene que ser una información muy completa y muy fluida para que dé garantía a las partes de la posible, en este caso de la negociación que se está desarrollando y del posible despacho. Ítem 2, comprobación y validación. Una vez se recibe, se transmite la comunicación, se recibe el pedido, se comprueba y se valida si realmente podemos cumplir, en qué tiempos, bajo qué condiciones. Tercer punto, procesamiento del pedido. No es otra cosa que hacer la descarga o la carga de los diferentes sistemas de información que tenemos, por ejemplo, de los software, de inventarios, de WMS, de los software de transporte, en fin, de los software que maneje la empresa, para definir y para precisamente descargar de nuestros inventarios lo que haya que descargar, remitir a despachos lo que haya que despachar y tener el control sobre el proceso. No se olviden, todo eso se llama trazabilidad. Cuarto punto, ya viene la preparación del pedido. Aquí hay dos cosas importantes de las cuales ustedes ya han hecho evidencias, el picking y el packing, no se olviden. El picking es la preparación del pedido y el packing es la ruptura de un bloque grande, ¿de acuerdo? Más que todo con tendencia a la preparación de empaques, embalajes, marcas, números y otros detalles que son propios ya para la generación de un despacho de mucho más nivel o de mucha más proporción. El quinto ítem de interés, el despacho y la consolidación, es decir, ya es el acto físico de despachar una mercancía o una carga, de empezar el transporte, y también puede darse la consolidación, que no es otra cosa que agrupar muchas cantidades de pedidos pequeños que van a un sitio geográfico específico o con unas características específicas, pero donde cada uno ya va debidamente definido y diseñado para un cliente en particular. Ítem 6, transporte y seguimiento, entonces todo lo que es la distribución a través de los medios y modos de transporte y el seguimiento o rastreo que se debe hacer. El punto 7, entrega y servicio postventa, entonces cómo se hace la entrega, qué soportes se solicitan y qué servicio de postventa se va a entregar. Por ejemplo, recepción de sobrantes, por ejemplo, devoluciones, garantías, entregas a satisfacción, todo ese tipo de cosas. Y el ítem 8, que ya es el cierre del ciclo, que no es otra cosa que la formalización y el cierre del proceso, en este caso, de compraventa o de recepción y entrega de un pedido o de lo que sea necesario en este caso y que está siendo objeto de la distribución o transporte. Eso es básicamente el ciclo de pedido. ¿Dudas, preguntas, inquietudes hasta ahí antes de continuar, por favor? No, No, señor. ¿Todo señor, claro? clarito. Perfecto. Bien, esos son los 8 pasos a grandes rasgos, a muy grandes rasgos, ¿de acuerdo? Ahora bien, esos 8 pasos a muy grandes rasgos tienen unas incidencias o tienen unas explicaciones o unos pasos a desarrollar. Vamos con el primero. Ya sabemos que era transmisión y recepción o lo que denominamos el inicio del ciclo del pedido. Este tiene dos componentes importantes. Tiene una captura del pedido, es decir, el cliente realiza la compra a través de un portal web, a través de EDI o intercambio electrónico de datos, ¿de acuerdo? No se olviden, EDI viene del inglés, ¿de acuerdo? Pero traduce intercambio electrónico de datos, puede ser a través de llamadas telefónicas o de una fuerza de ventas o vendedor. Entonces, se hace la captura del pedido. Dentro de ese proceso sigue la entrada al sistema, es decir, ingresamos esos datos a nuestro sistema de contabilidad, de facturación, hoy en día nuestro ERP, que no es otra cosa que el sistema de planeación de recursos de la empresa o el sistema de gestión de la empresa. Entonces se hace el ingreso y se tiene esa información de primera mano.
Conclusión, este primer punto de transmisión y recepción se divide en dos grupos importantes, captura de pedido y entrada del sistema. Si ustedes observan, aquí ya tenemos una línea de tiempo y tenemos un orden cronológico. Entonces, lo primero es transmisión y recepción y se divide en dos. Primero capturo el pedido y segundo ingreso al sistema. Eso es lo que nos pide hacer esta evidencia, que lo hagamos gráficamente o en texto o en líneas, pero que tengamos esa secuencia lógica. Por eso les decía, perdón, al finalizar esta sesión usted ya va a tener una herramienta completa o lista que le va a permitir tener una línea de tiempo importante sobre lo que es el ciclo de pedido. Vamos con el ítem 2, comprobación y Se- validación. Siga, por favor. Señor instructor, discúlpeme, ¿usted nos puede compartir esta presentación, por favor? Al Sí, con finalizar. mucho gusto, con mucho gusto. Muchas gracias. Aunque creo que no va a ser necesario. Ahorita les explico por qué. Vamos con el segundo punto, la validación, comprobación y validación. Entonces no se olvide, ese segundo punto era comprobación y validación del pedido, pero mire que este se subdivide en tres partes importantes. ¿Qué en orden son? Primero, validamos los datos. ¿Qué validamos? Primero, que la información del envío sea correcta y segundo, que se haya hecho una facturación correcta del pedido. Luego viene otro punto que es la verificación del crédito. Entonces, si la compra fue de contado, no hay ningún inconveniente, simplemente verificamos que se haya hecho la compra y se haya pagado de contado. De lo contrario, si se hizo a crédito, se revisa el historial de pagos del cliente y se define si tiene cupo disponible para la compra o no. En otras palabras, se valida la forma y medio de pago. Y tiene un tercer componente que es la disponibilidad de inventario. Entonces, ya validamos los datos, ya hicimos facturación, ya miramos si él pagó o no pagó, si tiene crédito y cupo de crédito, y ahora sí miremos cómo estamos de inventario. Entonces, simplemente es confirmar si tenemos existencias suficientes en el almacén para cumplir con ese pedido o, en caso que no, tenemos que tener una alternativa para cumplirle al cliente en las características y tiempos que él nos solicitó el pedido en el punto 1. ¿De acuerdo? Entonces mire que este componente 2 se divide en tres grandes temas de alto interés. Vamos con el tercer punto, procesamiento del pedido. Este se divide en dos grandes grupos. El primero, la generación de orden de preparación, es decir, es la famosa lista de picking o lista de recolección o preparación de pedido. Entonces, como ya está todo revisado, se le dice al personal encargado de la bodega, mire señor, necesito que me liste este pedido con estas características, en estas cantidades y en este tiempo. Y luego viene el otro punto que se llama priorización. Entonces se asigna un orden de urgencia. Entonces, mire, son productos perecederos, van hasta la costa pacífica del país, necesitamos un transporte refrigerado, pero tienen que llegar a la mayor brevedad posible para minimizar la posibilidad de deterioro. Entonces se asigna una urgencia. En cambio, puede pasar, no, el producto es de fácil manejo, tenemos suficiente cantidad en inventario, no hay ninguna dificultad porque las rutas salen cada hora hacia ese punto, entonces no hay mucha urgencia, tranquilos. Entonces se define también esa priorización en el procesamiento de pedido. No se olviden un ejercicio que hacíamos con una gran empresa donde ellos consolidaban de acuerdo a qué área o a qué área geográfica iban los pedidos, los iban armando y los más urgentes eran en canastica verde, los menos urgentes en canastica amarilla y así sucesivamente. Acá pasa lo mismo. Vamos con el cuarto punto, preparación, picking y packing. Mire que este tiene tres procesos grandes o subprocesos dentro de la preparación. Primero el picking o preparación o recolección del pedido. Entonces lo puede hacer el personal del almacén o robot. Básicamente es extraer los productos de estantería y prepararlos de acuerdo a lo que el cliente pidió. Segundo, el proceso de packing es un proceso más grande donde hacemos embalaje, marcado, rotulado, ¿de acuerdo? Para que lo que nos pidió el cliente pues esté en condiciones de ser transportado o almacenado. Y el tercer punto es el etiquetado. Entonces se pegan las etiquetas de envío, códigos de barra necesarios para garantizar la trazabilidad, el seguimiento y el comportamiento adecuado de ese pedido y que no vayamos a tener errores en la entrega ni en la manipulación. Eso se llama marcado o etiquetado, ¿de acuerdo? Eso para que lo tengamos en cuenta. En el quinto punto es el despacho y consolidación. Este tiene dos subtemas importantes que hay que trabajar en el orden que están descritos. Primero, la documentación de salida. Entonces, dependiendo del tipo y la naturaleza de la carga y el tipo de pedido, pues se generarán documentos, pero los mínimos son facturas, en este caso facturas comerciales. No se olviden, las facturas comerciales van Bueno, acompañadas que de no sea un listas de 100%, empaque. pero eso influye mucho.
Perdón, Ay, Marta. No, ¿cómo me va a decir que no? No. perdón, teníamos un micrófono abierto. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud, por favor? Mm. Bien, seguimos. Entonces les decía, lo primero son las facturas comerciales. No se olviden que en muchos casos la factura comercial debe acompañarse de una lista de empaque y, ojo, si es para comercio internacional, es decir, para compraventa internacional, es obligatoria la lista de empaque. Cada factura debe llevar sus listas de empaque. También se generan remisiones, es decir, los documentos que generan el envío, que le dicen al transportista dónde debe llevarlo, y por supuesto las guías de transporte junto con las guías de almacenamiento en el caso de requerir almacenamiento. Algunos le llaman remesas, es válido y el nombre también dentro del ámbito común es la remesa, entonces también puede estar dentro de estos documentos. Y el siguiente punto de este ítem 5 es la carga del vehículo, entonces se procede a la manipulación de la mercancía de tal manera que sea puesta o dispuesta a bordo del vehículo que la va a transportar. ¿Cómo se hace eso? Simplemente es mover la mercancía a la zona de expedición y proceder con el cargue al camión de reparto, dependiendo pues si es en este caso carretero o terrestre, ¿no? Porque puede ser a través de buque, a través de otro medio. Entonces igual va a la zona de expedición, va a la plataforma de carga y luego al medio y modo de transporte correspondiente. Ítem 6, transporte y seguimiento, tiene dos puntos importantes dentro del qué hacer. El primero, el tránsito, y no es otra cosa que la ruta, la gestión de la ruta que va a seguir el pedido, y la trazabilidad, que no es otra cosa que el seguimiento o rastreo, que generalmente ahora se hace mediante tracking, que no es otra cosa que el monitoreo a través del número de la guía. Para el caso del transporte en Colombia, no se olviden, eso se hace a través de una plataforma que ya hemos también analizado, que ya hemos hecho algunos ejercicios teóricos sobre esa plataforma, donde nos permite hacer el rastreo de las unidades que están siendo objeto de transporte a nivel del país en los vehículos legalmente constituidos y reportados en el Ministerio de Transporte. Ítem 7, la entrega y servicio postventa, solamente tiene un ítem que es la entrega final y donde se genera algo que se llama POD o Proof of Delivery, que no es otra cosa que la firma satisfacción por parte del cliente o destinatario. Y el punto 8 es el cierre del ciclo. Simplemente se hace la confirmación de la entrega, se ingresan los datos a nuestro sistema de empresa y por supuesto se cierran los procesos tanto contablemente como económicamente de que un pedido que inició en tal fecha se entregó satisfactoria en tal fecha, se cumplieron los tiempos, se cumplieron los pagos y todo quedó entregado en orden o con las novedades a las que haya lugar. Hay que tener en cuenta que dentro de este ciclo de cierre o cierre de ciclo mejor al derecho, hay que tener en cuenta si hubo devoluciones, solicitudes de garantía, soporte técnico, servicio postventa, porque en ese cierre de ciclo debe quedar la constancia específica de qué fue la novedad que se presentó al momento de la entrega. Por ejemplo, que se recibió deteriorado el embalaje con rotura y posible daño de producto, pues esas constancias deben quedar y deben subirse en los aplicativos cuando se hace el cierre del proceso o el cierre del ciclo del pedido. Mis estimados, dudas, preguntas, inquietudes, algo que resolver hasta ahí. No, señor, para mí todo está claro. Bueno, mis estimados, perfecto, gracias por las reacciones también. Entonces, como les decía, la idea es apoyarnos entre todos. Yo les decía que para hoy lo que me interesa es que el tema haya quedado claro, que ustedes lo repasen, lo tengan muy, muy, muy presente. De hecho, en algunos de los ejercicios de evaluaciones muy seguramente salgan temas relacionados con esto, pero la idea es apoyarles un poquitico y que en la siguiente hora ustedes puedan finalizar la evidencia. Si quieren complementarla, ampliarla, corregirla, justificarla, soportarla, ponerle conclusiones, borrarla y iniciar de cero, lo pueden hacer. Pero he querido traer para ustedes hoy un ejemplo de línea de tiempo que si tienen a bien les puede servir para el ejercicio que estamos desarrollando. ¿Me confirman por favor si el Excel es visible? Sí, señor, sí es visible. Perfecto. Entonces, aquí queremos hacer varias cosas, como dijo un amigo, matar varios pájaros de un tiro. Primero, tratar de enseñar con el ejemplo de cómo debería entregarse una evidencia en Excel.
Y segundo, apoyarles un poquitico en este Excel que hemos construido entre todos o en esta temática que hemos repasado y construido entre todos. Ustedes pueden mirar, tiene un encabezado, entonces Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Nariño, Centro Surcolombiano de Logística Internacional, Tecnólogo en Gestión Integral del Transporte, modalidad virtual, ficha 318-6166, fase 3, ejecución. Entonces, como ustedes pueden observar, tiene un orden cronológico desde el SENA a nivel nacional hasta nuestra ficha, ¿de acuerdo? Tiene toda una lógica de lo que vamos a presentar. Luego dice evidencia, pues la evidencia es la GA5 de la competencia 2.10.10.10.10.66 y se llama gráfica línea de tiempo. Ahí debe ir una fecha, ustedes colocarán aquí enfrente la fecha. Va el nombre del aprendiz, por favor su nombre completo. La identificación del aprendiz, lo colocan aquí enfrente su identificación. Y la ciudad de residencia del aprendiz, por favor colóquenla en completa. Y aquí está lo que acabamos de ver en la presentación ya montado en detalle. Línea de tiempo sobre ciclo de pedido. Si nos vamos hacia abajo, permítanme ampliar. Usted mira el punto 1, recepción. Punto 2, comprobación. Punto 3, procesamiento de pedido. Punto 4, preparación y pique. Mire que las flechas le indican el orden. 5, despacho y consolidación. 6, transporte y seguimiento. 7, entrega y servicio postventa. Y 8, cierre del ciclo. ¿De acuerdo? Pero, como queremos que nos quede una evidencia completa, bonita, interesante, está también la discriminación. Entonces, la transmisión y recepción se divide en captura de pedido y entrada del sistema con su correspondiente explicación. Y mire que también hay flechitas que nos van indicando el proceso. El ítem 2, comprobación y validación, tiene 3 subdivisiones: validación de datos, verificación y disponibilidad con su correspondiente definición, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo vayan observando. El punto 3, procesamiento de pedido, entonces también tiene la generación de orden y la priorización y la explicación de cómo se hace. El ítem 4, el picking, el packing y el etiquetado con su correspondiente explicación. El 5, que es despacho y consolidación, entonces la documentación de salida y la carga del vehículo, cómo se hace desde la zona de expedición hasta el cargue del mismo. El ítem 6 tiene 2 subdivisiones, tránsito y trazabilidad. Como ustedes pueden observar, está definido también en código de colores para facilitar la comprensión. El 7, la entrega final, cómo se hace y qué documento se genera, que es el POD o Proof of Delivery. Y el último, que es el cierre de pedido, que es la confirmación, más la gestión de devoluciones, soporte técnico y lo que nos pida. Como ustedes pueden observar, está prácticamente desarrollada la evidencia que acabamos de socializar. Este documento lo voy a compartir de manera inmediata con ustedes en el formato en Excel tal y como está, para que ustedes lo consideren y si tienen a bien, pues lo utilicen para cumplir con su evidencia. ¿Cuál es el objetivo o qué les solicitamos? Les solicitamos fundamentalmente que en esta hora que falta de 8 a 9 de la noche, ustedes puedan finalizar su evidencia, coloquen sus datos y la suban de una vez a plataforma, porque como la evidencia se cierra mañana, pues lo ideal es que todos quedemos al día con el apoyo que procuramos brindar desde acá. ¿Qué les parece? ¿Estamos de acuerdo? ¿No estamos de acuerdo? El que quiera empezar de cero la evidencia lo puede hacer, no hay ninguna dificultad. Si el que quiera ampliarlo, reducirlo, igual no hay ninguna dificultad. Nos lo hacen conocer, por favor, los escuchamos. Pues, señor instructor, yo estaba mirándolo y está muy completo. Además, está redactado en un lenguaje de muy fácil comprensión. Entonces, yo no tengo ningún inconveniente. Muchas gracias. Vale, con gusto. Yo pienso lo ¿Alguien mismo que más? la compañera, se ve bien organizado y bien estructurado y breve, con conceptos breves. Perfecto. Lo ideal es que ustedes lo revisen, lo repasen y lo puedan apropiar. Claro que sí, señor. Muchas gracias. Profe, Bien. pero para nos hacer el favor de compartirnos también la presentación de hoy. Sí, señores, ya mismo les comparto. Bien, entonces con lo que hemos conversado hoy y con lo que acabamos de mirar tanto en la presentación como en la hoja de ruta de Excel o la línea de tiempo de Excel, podemos concluir lo que ustedes ven en pantalla. Para cerrar la sesión, obviamente antes de cerrar les envío los 2 documentos para que ustedes lo tengan ahí. Entonces, primero, un ciclo de pedido es un proceso completo. Ustedes ya sabemos que va desde el inicio hasta el fin, por lo tanto es completo. Y va desde la solicitud del cliente,
puede solicitarnos un bien, un servicio, un producto, una materia prima, lo que sea necesario, hasta que se ejecute la entrega final. Podemos argumentar de que este es un tema muy crítico para la satisfacción del cliente, porque si el cliente pide que se le entreguen 1000 unidades del X producto en 2 días, hay que entregarle 1000 unidades del X producto en 2 días. Por lo tanto, es una ruta crítica. ¿Por qué es crítico? Porque nos puede generar lealtad de la marca, es decir, si le cumplimos, el cliente va a estar agradecido y nos puede hacer una recompra. Y de lo contrario, perdemos la fidelidad de ese cliente y eso nos genera perjuicios a nivel empresarial o a nivel de prestación de servicios. Otro tema muy importante es que cuando tenemos claro lo que es un ciclo de pedido, por eso la propuesta que traemos hoy para que todos unifiquemos esa línea de tiempo, es que tenemos que ser eficientes operativamente. De nada nos serviría que cada uno hoy hagamos una línea de pedido diferente, el uno con 3 puntos, el otro con 5, el otro con 9, el otro con 15, el otro con 20, el otro con 32, pero si no tenemos claro realmente los puntos de alta relevancia e interés para hacer un buen ciclo de pedido, pues cada uno hablará su idioma y no lograríamos estandarizar. Y eso nos quita eficiencia operativa tanto en el transporte como en la logística. Por eso la propuesta que traemos hoy. Y ya en términos empresariales, cuando usted maneja adecuadamente ciclos de pedido, le permite reducir tiempos, le permite mejorar competitividad, le permite optimizar la gestión de inventarios y tiende a reducir costos por actividades que de pronto sean innecesarias o repetitivas. Entonces esa sería la gran conclusión de esta temática y de este encuentro de hoy antes de proceder con el cierre. Abrimos nuevamente nuestros micrófonos para dudas, preguntas, inquietudes, lo que ustedes tengan a bien, mientras les voy compartiendo la información, por favor. Señor instructor, ¿sería tan amable de confirmarnos la fecha de entrega, por favor? La fecha está hasta el día de mañana, precisamente porque como ustedes pueden observar es una evidencia que está prácticamente construida. Entonces lo ideal es que en esta hora de trabajo autónomo que ustedes tendrían, la puedan dejar lista. Perfecto, muchas gracias. Ok, con gusto. Ya envió el documento, profe. No, lo estoy cargando precisamente. Ah, ya. Pensé que estaba malo mi WhatsApp. No, no, lo estoy cargando. Como tiene una cantidad de texto importante, él tiende a demorarse un poquitico. Bien, primero voy a cargar la presentación. Me toca en PDF la presentación por la extensión de la misma, no carga en formato de Word, pero igual es una versión que les permite copiar si alguien la necesita. Me confirman, por favor. Y también les estoy enviando el documento de Excel que se llama Formato Entrega Línea de Tiempo Ciclo de Pedido. No se olviden, a ese documento hay que cambiarle el nombre, pues el nombre de cada uno de ustedes, por obvias razones. Listo, acá cargaron los dos Listo, sí, señor. documentos. Sí, Verifiquen, señor, por ya se favor, que los pudieron descargar. pueden descargar y visualizar, Descargar. ¿correcto? Sí, señor. Muchas gracias, señor instructor. Listo, mis estimados. ¿Alguna otra duda, pregunta, inquietud, algo más que resolver? No, señora, sí está muy bien, No, muchas gracias. señor. Muchas gracias. Vale, perfecto, mis estimados. Entonces, aprovechen mucho estos 55 minuticos para que puedan terminar su evidencia y la puedan dejar al día. De nuestra parte, agradecerles muchísimo su participación y su apoyo. Esperamos que las herramientas que les proveemos les sean de utilidad y las puedan utilizar de manera muy adecuada. No se olviden, lo importante es apropiar esa temática con el hecho de leerlo y de repasarlo y revisar. De pronto el instructor salió travieso y nos puso ahí algo que no era. Entonces eso va a hacer que ustedes apropien un poco más el conocimiento y les genera un poquitico de menos cantidad de entregables a construir desde cero. Esa es la intención de que nos apoyemos entre todos. De nuestra parte, un abrazo grande, los mejores deseos para ustedes. Ya estamos iniciando marzo en este proceso, va volando el tiempo y casi que estamos en la recta final. No se olviden, por favor, a todos sus instructores, insistirles que les califiquen oportunamente, que les suban los juicios de evaluación oportunamente,
Los instructores tenemos 3 días para retroalimentar y evaluar, y en la medida que vamos terminando hay que subir esos juicios en Sofía Plus, en razón a que tenemos que tener esos juicios por lo menos el 75% hacia mayo a tardar, para que ustedes puedan ser convocados a pruebas TIT. Entonces es un tema muy, muy, muy importante que hay que tener presente. Nuestro vocero representante tiene que estar muy pendiente con los instructores, vea qué pasó, qué pasó, qué pasó, por qué no nos sube, por qué sigo en el 52%, por qué sigo en el 54%, para que vayamos avanzando de la manera más adecuada posible. Un abrazo grande, un placer compartir como siempre con ustedes. Muchísimas gracias, bendiciones a todos y una feliz noche. Nos vemos de hoy en 8 días, Dios mediante. Muchísimas gracias, señor Muchas instructor. Un gracias. abrazo, que Dios lo bendiga. Feliz noche, Amén, muchas compañeros. gracias. Muchas gracias, señor instructor. Feliz noche, Jenny. compañeros. Feliz noche, compañeros. Feliz noche, instructor. Que descanse. Instructor y compañeros, que Dios los bendiga. Que Feliz descansen. noche, compañeros. Feliz noche, instructor. Mil gracias a Feliz todos, feliz noche. noche. Instructor Milton, buenas Muchas noches, gracias. ¿cómo está? Bien, bien, sí señor, muchas gracias. Qué pena, me entré un poquito tarde porque venía conduciendo. Es que, ¿sabes que a mí se me cruzan los horarios con el tiempo de desplazamiento? Instructor, Sí, una señor. pregunta que es aparte del tendólogo de nosotros. Mi hija está preguntando, tiene una pregunta. Lo que pasa Sí, es que ellos señor. tratan de comunicarse con los voceros y con los instructores de ellas y es muy difícil que ellos les den respuesta o les contesten.